Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Para quienes nos escuchan, les doy la bienvenida a una nueva emisión de 10 Minutos Condesa. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que a muchos tiene tambaleando y a otros cuantos muy interesados. Sí, precisamente les estoy hablando de las famosísimas IA, o más llamadas inteligencias artificiales. Para muchos, las inteligencias artificiales, que actualmente tienen un gran furor a nivel mundial, son recientes, son creadas hace poco. Pero hoy, en 10 minutos con Desan, vamos a ir un poco más allá, escarbar un poco el pasado, dándonos cuenta que las inteligencias artificiales vienen evolucionando tanto como el ser humano y que en un futuro muchas mentes serán reemplazadas. Las máquinas han sido de gran ayuda para la humanidad, han sido una herramienta de trabajo en muchos ámbitos y en muchas profesiones. Por eso, les mencionaba anteriormente que para muchos puede ser una herramienta que les cause pavor, que les cause miedo en cuanto a que les quite su profesión. Actualmente las inteligencias artificiales son capaces de hacer muchísimas cosas en tan solo unos minutos. Nos devolvemos un poco hacia el pasado. El término inteligencia artificial fue acuñado formalmente en 1956 durante la conferencia de Dartmouth, pero para entonces ya se había estado trabajando en ello durante unos 5 años, en los cuales se había propuesto muchas definiciones distintas que en ningún caso pues habían logrado ser aceptadas totalmente por la comunidad investigadora. Tengamos en cuenta que esta comunidad investigadora, las élites mundiales que han regido durante la historia de la raza humana. Las IA es una de las disciplinas más recientes junto con la genética moderna, que para nadie es un secreto. Pero las ideas más básicas se remontan a los griegos antes de Cristo. Ejemplo, un personaje muy conocido es Aristóteles. En el 384 a.C., Aristóteles fue el primero en describir un conjunto de reglas que describen, valga la redundancia, una parte del funcionamiento de la mente para obtener conclusiones racionales. Y Tesibio de Alejandría, en el 250 a.C., construye la primera máquina autocontrolada, que era un regulador del flujo de agua, racional pero sin razonamiento. Nos saltamos 2000 años en la historia de la humanidad y en el 1315 Ramon Llull, en su libro Ars Magna, tuvo la idea de que el razonamiento podía ser efectuado de manera artificial. ¿De dónde nace esta idea? Es una muy buena pregunta. Es aquí donde nos damos cuenta que Ramon Llull conocía cosas que no conocía el resto de la humanidad, y al plantear que se podía generar un razonamiento de manera artificial es porque claro que ya sabía cómo hacerlo. Sin embargo, tengamos en cuenta que en el transcurso de la historia de la raza humana han callado muchas mentes, han callado muchas bocas por secretos como estos que claramente las élites no quieren que sepamos. En este orden de ideas, un ejemplo podría ser Nicolás Tesla. No te despegues de 10 minutos con Desan. Continuamos con un poco más hacia esta línea del tiempo, y en el 1840 Ada Lovelace previó la capacidad de las máquinas para ir más allá de los simples cálculos y aportó una primera idea de lo que sería el software. Ven cómo vamos avanzando un poco en la historia. Luego en el 1955 Edward Simon, Allen Newell y Joseph Carl Schaap desarrollan el primer lenguaje de programación orientado a la resolución de problemas del IPL-11, donde un año más tarde desarrollan el Logic Theories, el cual era capaz de demostrar teoremas matemáticos. Tengamos en cuenta que la matemática es un lenguaje muy importante en la historia de la raza humana,
ya que, para quienes creen en las constelaciones y en todo lo que está fuera de este planeta Tierra, las matemáticas se consideran que es un lenguaje universal y que existía mucho antes de que la raza humana tocara el planeta Tierra. Luego, en 1956, fue inventado el término inteligencia artificial por John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon, con la conferencia de Dartmouth, un congreso en el que se hicieron previsiones triunfalistas a 10 años que jamás se cumplieron, lo que provocó el abandono casi total de las investigaciones durante 15 años. La pregunta es, ¿se abandonó por propuestas que no se cumplieron? ¿O porque descubrieron algo en la inteligencia artificial que los hizo abandonarla? Posterior a esto, en 1957, Newell y Simon continúan su trabajo con el desarrollo del General Problem Solver, que es el famoso GPS. Era un sistema orientado a la resolución de problemas. Para entonces no era como tal el GPS que conoces actualmente, que te lleva por calles, ciudades y demás, sino que era más matemático, por así decirlo. Siguiendo un poco con la historia, vemos como en el 1997 Garry Kasparov, campeón mundial de ajedrez, pierde ante la computadora autónoma Deep Blue. En este caso es donde la inteligencia artificial, donde estos sistemas comienzan a mostrar que son superiores a la raza humana. Claramente ya lo eran, pero aquí es donde comienzan a decir, somos superiores a ustedes. En el 2006, ya un poco más reciente, se celebra el aniversario con el Congreso en Español 50 años de inteligencia artificial, Campus Multidisciplinar en Percepción e Inteligencia 2006. En 2009 ya había en desarrollo sistemas inteligentes terapéuticos, escuchen bien, que permiten detectar emociones para poder interactuar con niños autistas. Es por allí donde la inteligencia artificial comienza a desbancar puestos que desarrollaban humanos. Sí, es por eso que mencionaba en un principio que para muchas personas suele ser un tema que los tambalea. En el 2011, IBM desarrolla un superordenador llamado Watson, el cual gana una ronda de 3 juegos seguidos de Jeopardy, venciendo a sus 2 máximos campeones y ganando un premio de $1 millón que IBM luego dona a obras de caridad claramente. Luego en el 2016 un programa informático gana 5-0 el triple campeón de Europa de Go. En el 2016 el entonces presidente Obama habla sobre el futuro de la inteligencia artificial y la tecnología. Existen personas que al dialogar, sin saberlo con un chatbot, no se percatan de hablar con un programa. Cuando no seamos capaces de distinguir entre un ser humano y un programa de computadora en una conversación a ciegas. En 2017, AlphaGo, desarrollado por DeepMind, derrota 4-1 en una competencia de Go al campeón mundial Lee Sedol. Este suceso fue mediático y marcó un hito en la historia de este juego, para quienes lo conocen. A finales de ese mismo año, Stockfish, el motor de ajedrez considerado el mejor del mundo con 3.400 puntos Elo, fue abrumadoramente derrotado por AlphaZero con solo conocer las reglas del juego y tras solo 4 horas de mantenimiento jugando contra sí mismo. Ahora, ¿tú te imaginas lo que puede hacer una inteligencia artificial al conocer las reglas de juego de un gobierno? En 2018 se lanza la primera televisión con inteligencia artificial por parte de LG Electronics con una plataforma denominada ThinQ. En 2019 Google presenta Doodle, en que con ayuda de la inteligencia artificial hace un homenaje a Johann Sebastian Bach, en el que añadieron una simple melodía de 2 compases y la IA creaba el resto. O sea, podemos ver cómo del 250 a.C. pasa de molinos al 2019 crear una canción perfecta. Varias personas entran en una controversia y nos dicen, ¿podemos usar la inteligencia artificial como una herramienta? Sí, claro, para nadie es un secreto que puede ayudar a muchas personas, pero
¿Y si la inteligencia artificial nos usa de herramienta a nosotros? ¿Qué sucederá? En la actualidad tenemos cientos de aplicaciones que manejan inteligencia artificial hace muchísimos años, que ni siquiera hemos notado. Una de las que actualmente es un furor en muchos países y que piensa ser prohibida es TikTok, quien es capaz de, a través de algoritmos, predecir tu estado de ánimo. Incluso puede activar tu micrófono y cámara automáticamente. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará la inteligencia artificial? ¿Qué tanto hay de la inteligencia artificial que no conoce la raza humana? ¿Y qué nos espera? Mi nombre es Emanuel Celis y que Dios los bendiga.